Pasión por el deporte. Con Mercedes y César. Hola y bienvenidos a una nueva sección. En este caso tenemos deportes con Mercedes y con César. Hola chicos. Hola. Y seguimos con Enrique, con nuestro entrevistado, pues para que le metan un poquito de caña ya con un ámbito más deportivo. Pues contarnos chicos, contarle a Enrique, ¿qué tenéis pensado? Bueno, pues queríamos empezar tratando el tema sobre el deporte en la sociedad actual, porque vemos que ahora hay mucho sedentarismo, malos hábitos, la gente no hace tanto deporte. Y bueno, queríamos preguntarte sobre cómo ves tú a los alumnos actualmente en las clases, si ha habido mucho cambio de los actuales a hace 10 años. Sí, yo lo que os venía contando antes, yo sí que eso a lo largo de veintitantos años sí que he visto eso, que la sociedad ha ido derivando en lo que tú has dicho, un cada vez mayor sedentarismo. No sé si es eso, porque cada vez se utiliza más el coche, porque cada vez tenemos menos energía para hacer actividad física o menos tiempo, pero es verdad que los alumnos en general eso pasan mucho tiempo en redes sociales, con el ordenador, con los videojuegos. Y no sé, y juegan poco. Y bueno, yo lo que veo incluso aparte de eso es como que van quemando etapas cada vez más rápido. Entonces, pues eso, si uno antes estaba hasta los 14 años jugando, pues eso, ahora ya las niñas con 10 11 años ya no juegan a nada. Y además se ve que incluso las chicas abandonan el deporte antes que los chicos. En cuanto tienen eso, los chicos a lo mejor es a los 15, 16 años y las chicas con 11, 12 años, muchas ya dejan de lo típico de que mi padre me ha apuntado como actividad extraescolar, pues eso, gimnasia, rítmica o natación o lo que sea, y en cuanto tienen 12 años pasan el paso ese del colegio al instituto, muchas abandonan. ¿Y tú, por ejemplo, eso lo notas en tus alumnos de primero de hace muchos años a ahora los actuales? Sí. Yo veo, por ejemplo, los casos, por ejemplo, hay una cosa que se llama el índice de masa corporal, que eso normalmente tiene que estar entre 18 y 21, y entonces a partir hasta veintitantos es obesidad, pero sin peligro, y ahora los índices, yo por ejemplo, hubo una época que pesaba aquí a los chicos y los medía, y era como un tercio del alumnado tenía sobrepeso. Un tercio. Madre mía. Un tercio. Que es mucho. Y lo que pasa, que es lo que digo, es que es muy difícil competir contra eso. De hecho, por ejemplo, en Madrid ahora en la asignatura han cambiado el currículum y han pasado de 2 horas que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, han pasado al año que viene obligatorio 3 horas. Y a ver, y la argumentación era eso, que se está viendo eso, que cada vez los alumnos se mueven menos. Entonces, también hay veces eso que porque también está relacionado con lo que hablamos siempre, con la clase social. Si tu padre tiene recursos, si está preocupado o lo que sea, pues apunto a mi hijo a actividades extraescolares, que normalmente ahora hay que pagarlas, y la gente que tiene menos recursos, pues no les apuntan a nada, no se lo pueden permitir y se tiran jugando muchas horas eso, en redes sociales o videojuegos o ordenador, lo que sea. Y entonces, claro, intentar por lo menos que en el sistema educativo den más horas, intentemos moverlos más. Y a raíz un poco de lo que nos vienes diciendo, de que van a poner más horas, sí, y eso en otras comunidades, ¿por qué crees que es imprescindible lo que es la materia de educación física en los centros educativos? Vale, yo siempre utilizo el mismo argumento. Digo, cuando se le pregunta a la gente, cuando uno está enfermo y no tiene salud, lo primero que pregunta, lo más necesario es tener salud, porque sin salud el resto es como, aunque tengas mucho dinero, aunque te vaya muy bien, no te vale para nada. Entonces, la forma de disfrutar más de la vida es teniendo salud, y lo que está más relacionado con la salud de las asignaturas que se ven es la educación física. Entonces el objetivo principal de la asignatura es que cuando uno acabe la enseñanza secundaria, los que acaban la enseñanza secundaria o el bachillerato, es que sepan al menos qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar la condición física y saber, porque eso yo siempre digo, cuanto mejor condición física tengas o más salud tengas, más vas a ser capaz de hacer diferentes actividades y más vas a disfrutarlas. Porque es lo que te digo, cuando uno tiene movilidad reducida, se ve muy limitado. O sea, incluso tener dependencia de gente, porque eso cuando tú no nos damos cuenta, pero eso, tú tienes una lesión, tienes que desplazar en silla de ruedas
y te limita, pues eso, que te tiene que llevar alguien, que no puedes, incluso con un bordillo es una aventura o cualquier cosa. Ya. Sí, que al final cuando nos vemos enfermos pensamos que el único... Sí, que solo valoras la salud cuando no la tienes. Cuando lo echas en falta. Exactamente, Sí, pero lamentablemente. como que solo buscamos soluciones en medicamentos, Sí, igual sí. si tuviésemos unos mejores hábitos, mejor Sí. alimentación, Sí. mejor De vida, hecho, sí, pues sí, de igual hecho yo estaríamos pienso eso, mucho mejor. que pues eso, otro punto es, igual que la salud, digamos que un punto clave sería eso, la actividad física, pero la alimentación es otra medicina. Pero bueno, esto ya lo dijo los griegos y los romanos desde hace mucho tiempo. Ya, que es igual de importante, pero Hipócrates es está lo que decía. infravalorado. Sí. Vale, bueno, pues ahora te voy a hacer yo la continuación de una pregunta que te había planteado Rodrigo y es ¿qué opinas sobre el criterio de evaluación de educación física, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú cuando me diste el año pasado, pues había unas marcas que había que llegar y en función de ello era la nota. Pero otros profesores y otros centros no valoran así, valoran en función del esfuerzo. Entonces, alguien que se esfuerza mucho, pues Sí. puede tener buena nota en la materia, al igual que uno es un buen deportista. Pero eso no pasa, por ejemplo, en una asignatura como matemáticas. Yo me puedo esforzar mucho y estudiar un montón, y luego en el examen saco un 6 y no se ve reflejado mi esfuerzo. Entonces, alguien que se esfuerza menos puede sacar mejor nota en matemáticas, pero no se aplica en todas las asignaturas. Entonces, ¿crees que debería ser así en todas las asignaturas o a la inversa? Yo siempre argumento lo mismo. Digo, mi asignatura no es diferente, lo que tú has dicho, al resto de materias. Digo, yo por una parte creo que hay que valorar el esfuerzo porque, por ejemplo, me parecería muy injusto que alguien que se está esforzando, digamos, en todas las clases, aunque no llegue a las marcas o que yo, por ejemplo, exijo para un 5, creo que no debería suspender. Porque está demostrando el esfuerzo, que para mí eso es primordial porque alguien que, alguien que se esfuerza en la vida creo que tiene que tener una recompensa. Y su recompensa es que al final de curso aprueba. Yo incluso a lo mejor a veces, pues eso, con personas que considero que se han ido esforzando a lo largo de un trimestre o de una evaluación y a lo mejor no llegan, les digo, tú sigue así, porque si tú sigues así me demuestras que te estás esforzando, al final tendrás el aprobado. Lo que tú me has dicho, claro, yo luego también las pruebas que yo intento basarme, necesito como pruebas objetivas, digamos, que no sean, porque claro, en el esfuerzo hay cierta subjetividad de medir el esfuerzo de una persona, porque ¿cómo se mide el esfuerzo de una persona? Pues es muy difícil de medir. Es difícil de medir porque al final te basas en indicios que tú crees que se está esforzando o yo qué sé, no, pues lo que tú decías, porque a lo mejor eso, una persona que no está muy bien dotada y dice, a lo mejor se está esforzando muchísimo. Y sí, pero ¿cómo lo mides? Claro, Entonces, sí. yo siempre eso, yo para la nota, hay una parte, digamos, subjetiva del esfuerzo que yo creo que tú estás haciendo y por otra parte objetiva, que son pruebas que yo te paso con lo que estamos relacionados, que es objetividad. Si es corriendo, cuánto tiempo, o si es haciendo flexiones, cuántas flexiones, o lo que sea. Y entonces combino las dos partes. Por eso yo a veces digo conmigo, si tú te esfuerzas, creo que es fácil aprobar, pero sacar buena nota es difícil porque tienes que demostrar que vales, que tienes valía. Entonces yo por eso lo que tú decías, es más injusto en otras asignaturas, porque en otras asignaturas lo que tú decías, tú te esfuerzas un montón y sin embargo te pone un examen, te sale más no sé qué y el profesor no valora tu esfuerzo. Claro. Has sacado un 4 y ahí te Sí. cascan el 4. ¿Sabes? Entonces yo que sé, que yo siempre digo, a ver, un examen tampoco tiene que reflejar Sí. todo lo que es un proceso de aprendizaje de un trimestre, que es mucho tiempo. Y entonces, claro, si tú al profesor le has ido demostrando que has ido haciendo los deberes, las tareas, los trabajos, no sé qué, pues a lo mejor has tenido un mal día. Pues a lo mejor debes aprobar, no lo sé. De todas maneras, siempre digo, yo pues siempre digo que como lo más difícil para un profesor, para mí por lo menos, es calificar. Porque al final tú tienes que poner una nota que refleje el trabajo de cada uno a lo largo de un trimestre o lo que sea, y yo intento ser justo, pero estoy seguro que me equivoco. Sí, porque sí. porque yo creo que Sí, eso es muy difícil. complicado. Es Muchos muy alumnos, difícil. además. Claro. Sí, pero el problema es que muchos chavales no lo ven. No, sí, ya lo sé. De hecho, claro, yo a veces... Porque, claro, yo, por ejemplo, yo que sé, hay veces que es muy fácil, porque, claro, uno si se siente y no da clase, pues claro, que no puede esperar a aprobar, evidentemente. Pero si uno de verdad que piensa, porque yo tengo, por ejemplo, alumnos eso, que tiene un nivel muy bajito. Y entonces yo a veces les digo, pues es que tienes que hacer más ejercicio. Como, ¿sabes? Para intentar motivarle y decirle,
me estás demostrando que te estás esforzando, pero que traes un nivel tan bajito, que es que con lo que haces no te puedo aprobar, que eso a veces también me pasa, ¿eh? Pero, y yo digo, jolín, pues le tengo que animar porque el problema es que no hace actividad física, Claro. que a lo mejor incluso tampoco ni es culpa suya, porque si su padre eso no se preocupa, no le sacan, porque hay gente, por ejemplo, ahora con lo del COVID y eso, que es que no sale de casa. Que yo, por ejemplo, con alumnos este año, que me ha pasado con los de primero, le digo, tenéis que salir a hacer ejercicio. Digo, lo que sea, me da igual, lo que os guste, la bici, los patines, quedar con gente, a pasar el perro, me da igual. Es que no me dejan salir. Y claro, yo qué sé, ya no sabes ni qué decir. Ya, claro. Ya. Sí, ¿Sabes y qué? Es que pierden la motivación, tampoco Sí. están ilusionados y claro, ¿cómo cambias tú eso? No, es difícil, es difícil. Yo siempre digo, por ejemplo, eso, ahora cuando te apuntas a los gimnasios, pues eso, te dicen que cuando te apuntas a algo y quedas con gente es más fácil como crear, porque al final es crear hábito. Dicen que para crear hábito tienes que repetir como... Sí, unos 20 días. Eso es, Sí. unos veintitantos días creas ya el hábito y el cuerpo como se adapta. Y luego, ya Y luego es como la que te sale un disciplina poco se solo. crea. Sí. Pero, Sí, pero pero eso hay es que- verdad que, además eso, cuando uno, pues eso es lo que dicen, la operación verano, cuando el cuerpo, hay que mostrar el cuerpo, la gente se apunta a los gimnasios y el efecto invierno, que llaman, cuando Claro, vas tapado, sí. no se ve nada y la gente se quita. Claro, se al quita final, si es que no has creado el hábito, has Claro, sido 3 meses, has claro. conseguido tu objetivo, te has visto bien, has dicho hasta aquí hemos llegado ya. Exactamente. El año que viene Sí, lo pero volvemos a además, ¿sabes lo que intentar. pasa? Que vivimos en una sociedad que la gente quiere resultados rápidos y fácil. Y no sí, que- sí, no sí, que- sí, no sí, quiere sí, sufrir esfuerzos. ni esfuerzos. Y entonces, claro, así funciona todo. Pero luego ven un cuerpo ahí perfecto Eso es, y sí, lo porque quieren. además, eso por ejemplo sí que yo veo que no ha cambiado. A lo largo de la yo por ejemplo, me acuerdo incluso cuando se estudiaba, pues eso, el problema de la anorexia, el problema de la utilización del cuerpo en la publicidad y todo eso, y es que sigue siendo lo mismo. ¿Sabes? El cuerpo se utiliza en la publicidad, vamos, prácticamente en casi cualquier anuncio. Sí, también eso hace que se Y los quede cánones solo... de cuerpos. De Sí, belleza, y sí. hace que como que te quedes solo con lo visual, Sí. pero es que en realidad para tener esos cuerpos Sí. hay muchísimo No, detrás. eso es como hablábamos, el 0,03% Sí, sí, y no sí. son cuerpos normales. Pero la salud va más allá de eso, porque eso uno no puede tener ese cuerpo, pero puede tener muy buena salud. ¿Sabes? Que la gente identifica, por ejemplo, se identifica muchas veces delgadez con salud y no tiene nada que ver. No, no tiene De hecho, hay mucha gente que tiene anorexia o muchos problemas y no es nada saludable. Sí, sí, sí. Y sin embargo, lo identifica como que está bien y no es así. Pero bueno. Bueno, y ahora te iba a plantear, es un dilema que se habla mucho dentro del mundo del deporte, y es si yo hago deporte, como sano, en definitiva, que me cuido, porque tengo que pagar la cura de enfermedades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares o diabetes a gente que no se cuida nada y se pasa el día viendo la tele y comiendo mal. Eso es todo un debate. Eso es, a ver, por ejemplo, a nivel de los seguros médicos cuando cubren una póliza, claro, dependiendo de tu perfil, lo que pasa que hay, yo qué sé, yo es que además este debate lo he tenido muchas veces, que yo siempre he pensado, digo, que no debería de pagar, no deberíamos de pagar todo lo mismo, lo que tú has dicho, si yo me cuido, no fumo, no tengo malos hábitos y hago ejercicio, que otro que se abandona. Lo que pasa que tú, aun haciendo ese tipo de actividades, tú nunca sabes lo que te puede parar la vida. O sea, por ejemplo, eso, un cáncer, o no sé qué, tienes la mala suerte y no sé Sí, qué. claro. Y yo qué sé, también como sociedad tú esperas que los demás sean solidarios. Entonces, al final, los seguros son solidarios, funcionan a nivel sistema, o sea, sociedad, y son solidarios con el resto. Pero es verdad que los seguros a nivel de compañías sí que funcionan como tú dices. Lo que pasa que ahí es todo un debate, porque, por ejemplo, cuando se habla de la genética, claro, también todos decían las empresas de tener derecho a ver tu perfil genético. Y si tu perfil genético dice que eres propenso a tener ciertas enfermedades, pero entonces, claro, dices, eso tampoco, no sé, es poco moral también. No, sobre todo apoyándose en la máxima, yo creo que la ley está hecha de que, partiendo de la base de que todos somos iguales. Y a partir de ahí es cuando empiezan a construir. Sí, que un día por Claro, lo que unos, pasa- otro día por otros. Sí, claro, lo que pasa es que la ley en teoría todos somos iguales en derecho judicialmente, pero es que luego eso tampoco se sostiene porque cada uno individualmente es diferente. Entonces, yo qué sé, yo no sé, es complicado, ¿eh? Yo lo entiendo. Es como lo de los fumadores. O sea, tú sabes, o sea, como sociedad el tabaco está legalizado y es legal. Y tiene una carga sanitaria bestial para el sistema, sabiendo que al final van a acabar en cánceres que los tienes que curar o los tienes que tratar. Ah, bueno, al fin y al cabo el tabaco lo justifican con los impuestos que te meten por cajetilla. Sí, pero que no- es una pero- barbaridad, sí, pero, pero no- vamos, que aún así... yo Pero creo no que cubren la el ley coste lo cubre, sanitario eso ni es. mucho menos. No lo cubre. No lo cubre. No lo cubre. No
lo cubre. Claro, porque por ese lado también esa gente, los que fuman y eso, se quejan de los que se rompen un tobillo corriendo, tal y cual, o montando en bici, pero al fin y al cabo toda esa gente, la mayoría tiene una licencia federativa, que tiene un seguro privado y cubre ese seguro médico. No, pero luego también, a raíz de esta polémica, ha habido otro también hace poco que fue los tratamientos para dejar de fumar. Sí. Si deberían de ser públicos o no, porque son muy caros. Y salió en debate en las noticias si deberíamos de todos los contribuyentes poder pagar ese tratamiento a las personas que lo requieran. Yo sé que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hubo ahora no lo sé, pero sí que sé que hubo una época que estuvo subvencionado que aquellos que consiguieran dejar de fumar, pero tenías que demostrar como que habías dejado el hábito. Se te pagaba el tratamiento. Porque al final, como sociedad, a ti te interesa al final que la gente deje de fumar, que siga fumando. Pero bueno, no sé, es que yo qué sé, aquí es que se juntan muchas cosas, porque claro, es la libertad del individuo de elegir, yo qué sé, cómo quiere vivir, sí, o lo que porque claro, y al final también es eso, algo le aportará el tabaco o el alcohol cuando tanta gente fuma o tanta gente bebe, yo qué sé. Sí, claro, es que es lo que has dicho de que te pagan el tratamiento, porque si tú ves todas las películas futuristas, las sociedades perfectas y eso, son todo gente sana, que no fuma, no bebe. Sí, pero en debates, por ejemplo, que yo me acuerdo, no sé en qué asignatura era, pero era, claro, tú proyectabas una sociedad futura y es que no, además que me parece que es una película de Walt Disney, una de que es de dibujos animados, que al final, claro, era como el abandono del cuerpo y al final era como todo, vamos a ser todo, una cabeza enorme, sí, porque se prima lo intelectual y tal, y lo físico se abandona y con un cuerpecito ahí bestial, porque claro, al final te vas a trasladar con la mente, te van a trasladar con una silla que piensas dónde quieres ir y te lleva, y entonces como que lo físico no lo vas a necesitar. Pero bueno, yo al final creo que es al revés, es como que el hombre desde que apareció, o sea, hemos llegado aquí por evolución y gracias al físico. Aunque es verdad que lo mental también, hombre, no sé, yo creo que es necesaria las dos cosas. Claro, por ejemplo, el campo te lo puede dar un tractor, pero antiguamente tenías que estar tú bajo el sol, claro, con la azada. Hombre, claro, a ver, y de hecho, por ejemplo, yo siempre cuento a los alumnos cuando se habla de alimentación y de nutrición que claro, menos los últimos 40 o 50 años, nadie ha podido elegir lo que quiere comer o tener acceso a la nevera y que haya comida, sino que, por ejemplo eso, cuando se celebraban fiestas en los pueblos o lo que sea, se tenía acceso al azúcar y era como una cosa ocasional, pero es que ahora el azúcar... Está demostrado que el azúcar crea adicción. Está a la orden del día. Y entonces, claro, a todos los alimentos en todas las industrias alimentarias está demostrado que cuanto más azúcar se le añaden a los alimentos, o más dulce, porque el sabor dulce es el que prima, desde pequeñitos a los niños, si le priman lo dulce, ese sabor se atrae, se te crea un círculo ahí neuronal que te demanda más. Y no puedes dejar de comer, y aumentan las ventas. Entonces, cada vez... Pues eso es como los aperitivos y esto, igual, es que es súper difícil comer algo de eso y no repetir. Claro, o sea, es que tienes que estar súper concienciado. Al fin y al cabo, los aditivos y todas estas cosas causan... No, es que está demostrado, o sea, es ciencia también. Ahí detrás hay pues, psicólogos, neurólogos, porque se crean redes neuronales que te demandan que ese sabor y tú es como que necesitas coger más. Sí, que al final son todo ultraprocesados que tú tampoco sabes lo que llevan realmente, porque a ti te ponen algo en la portada, pero luego no tiene nada que ver lo que llevan. No, es que ahora es lo que te digo. Por eso te dicen en nutrición, cuanto menos procesados los alimentos, mejor. Pues eso, ¿no? Una fruta, por mucho que quieran, muy procesada no puede estar. O alimentos, eso, la carne o el pescado. Pero claro, es lo que te digo. Cada vez tenemos menos tiempo para ir a comprar. Yo siempre lo digo, cuando no se valoraba el trabajo de las madres, pero claro, las madres eran... Normalmente el patrón familiar era que trabajaba el padre y la madre estaba en la casa. Entonces la madre se iba al mercado, todos los días compraba, preparaba la comida, no sé qué. Y esa comida seguramente era muchísimo más saludable que lo que comamos ahora. Porque claro, es que ahora vamos por ejemplo, muy rápido todo. Patatas fritas, estas de bolsa, tú nunca puedes dejar de parar de comer. Claro, porque el momento que llega, llenas la capacidad de hidratos de carbono, se convierte en grasa. Es lo que te digo. Nunca paras. Y que se crea un círculo vicioso ahí en la cabeza que demanda cómo seguir comiendo. En fin. Bueno, y así un poco para ir acabando, ¿qué es lo que dirías tú, qué es lo que mejor te ha dado el deporte, lo que más te ha aportado? No sé, yo siempre digo que mis momentos más felices, no sé, hay una definición de juego como que cuando tú juegas a algo,
las normas las pones tú decides cuánto tiempo, con quién quieres jugar y de qué forma quieres jugar. Es como una máxima de libertad, de decir, bueno, yo estoy aquí porque quiero, nadie me lo impone. Y entonces yo cuando mejor me lo he pasado es cuando he estado con mis amigos, eso, haciendo la actividad que nos ha dado la gana, sin nadie imponernos nada y el tiempo que hemos querido. Yo hoy reconozco que el juego es eso, es la libertad de elegir tus normas, con quién quieres y cuánto tiempo quieres. Sí, sí. Pues si os gustaría añadir algo más para terminar. Sí, podrías mandar un mensaje que le dirías a los alumnos o a las personas que estén escuchando esto, como para incitarles a hacer deporte. Pues yo eso, que intenten buscar actividades, que primero porque eso, tienen que buscar actividades que tengan cierta motivación para practicarlas, porque si es más fácil que crear hábito con algo que te gusta que con algo que te imponen o que no te gusta. Entonces, eso es lo primero. Luego, intentar hacerlas con alguien, porque siempre es más fácil si quedas, pues lo típico. Tú al principio es como que tienes mucha motivación por hacer algo, pero esa motivación se va perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces es más fácil que si quedas con alguien, con un cierto grupo, el grupo tira de ti y seas capaz de llevarlo a cabo. Y luego eso, tienes cierta constancia, porque al final eso, yo creo que el deporte o eso que hablábamos antes, de qué valores tiene, pues eso, el esforzarte, el crear hábito, el saber, claro, que dice, ¿esto para qué sirve? Pues eso que te crea la resistencia o el saber, es como al final cuando estás estudiante delante de un libro, y yo siempre lo comparo como una carrera de fondo. Por un lado está ahí la mente diciéndote para, estás cansado, no sé qué, y estar delante de un libro que llega un momento también como que estás agotado, no sé qué, pues eso, el tener ahí la constancia de seguir estudiando, no sé qué, al final con un objetivo que es como muy a largo plazo y no lo ves, porque es lo que hablábamos antes, la gente es como quiere metas como muy cortitas y conseguirlo ya. Sí. Claro, O sea, lo que tú has dicho de la constancia, porque tú al final con mucha constancia consigues disciplina, y la disciplina gana la motivación. Y luego la disciplina deportiva es que se puede aplicar a cualquier ámbito. Exactamente. Esa fuerza de voluntad. Exactamente, por eso yo siempre digo que yo qué sé, la gente que es deportista, muchos son muy buenos estudiantes, porque son muy disciplinados. Y yo qué sé, yo creo que eso, yo qué sé, no sé si lo decía Einstein, no sé qué, eso, un 99% es transpiración, que es trabajo, y 1% inspiración. Y yo creo que es así. O sea, los grandes pensadores o genios es trabajo. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, cuando algo te gusta mucho, es mucho más fácil que lo lleves a cabo. Claro, pues cuando tienes la motivación interna de que te gusta. Entonces, yo qué sé, yo por ejemplo recuerdo de estar tirando a canasta y me podía tirar horas porque yo qué sé, es que te gusta y no te importa estar ahí mucho tiempo. Las horas no pasan. Claro. Y que al final estamos acostumbrados como a estar mucho tiempo detrás de un solo objetivo y cuando lo cumplimos pues nos alegramos muchísimo, pero en cambio lo normal, la gente lo habitual es lo que tú decías, que quieren una meta rápida, Claro. Entonces se motivan un poquito, en 2 semanas lo consiguen, pasan a otra, pero al final eso en la vida, en todo, no te sirve. Yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, yo siempre, yo que sé, pongo ejemplos de, yo que sé, tú imagínate eso, tienes un sueño de una bici. Y claro, si tú esa bici te ha costado mucho esfuerzo conseguirla, mucho ahorro, mucho renuncia a cosas, claro, vas a valorar mucho la bici cuando la consigas. Pero claro, si yo pido una bici y al día siguiente tengo la bici, pues no se valora. a la semana, en vez de la bici quiero, yo qué sé, la moto. Y luego después de la moto quiero no sé qué. Claro. Porque es lo que te digo, cuando las cosas están trabajadas y detrás hay mucho trabajo, la valoración no tiene nada que ver, es que es muy diferente. Claro, y lo que digo yo siempre, te fijas un objetivo, lo importante no es eso, sino el camino, porque al final es lo que curte a uno. Exactamente, lo importante, tú lo has dicho, lo importante al final es el camino, porque el camino es lo que es lo que te vas a llevar y disfrutar, porque es verdad que a veces a lo mejor luego no llegas, pero yo siempre digo, si tú has dado lo mejor de ti y te has esforzado, no te puedes echar nada en cara. Claro. Es como cuando, claro, en un partido o lo que sea, solo puede ganar uno, pero si tú has dado lo que tienes y te has esforzado y no sé qué, no te puedes echar, te tienes que ir contento a casa, aunque hayas perdido. Sí. Sí, porque al final has dado lo mejor de ti y Exactamente. te puedes ir Exactamente. orgulloso y con la cabeza Y bien que eso te alta. servirá para un montón de cosas. Sí. Pues yo creo que con este mensaje súper de conciencia para motivar a la gente a contribuir al deporte y cada vez hacer más, podemos cerrar este programa, esta sección.
Muchas gracias, Enrique, por haber venido, de verdad. Muchísimas Muchas gracias a Ha sido vosotros. fantástico. Y Muchas- nos vemos la próxima. Gracias por estar aquí en los deportes también, vosotros, chicos. Gracias a vosotros por traernos. Y nada, yo creo que con esto podemos cerrar, así que Pues nada, hasta la próxima. Hasta la Encantado. próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós.